Muy bien. Hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos, hemos venido viendo la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es la vida de la gente de la iglesia, porque la iglesia está compuesta por gente. Gente que tiene una vida regular, es decir, una vida ciudadana en la que tiene que atender sus cosas, tiene que trabajar, tiene que comerciar y que se enamora y se casa y todo lo que ocurre en la vida normal. Dentro de eso, todos nosotros normalmente acudimos a Dios en busca de su bendición, todos nosotros. Y entonces el que necesita vender algo acude al Señor y le dice: Señor, ayúdame, necesito vender. O el que está en pos de casarse hace una oración respectiva, ¿no? Cada cual entonces con sus cosas propias, sus preocupaciones, sus necesidades, sus temores, y como el hermano que nos ha guiado en la oración de intercesión dice, sus angustias, ¿no? Nuestras angustias. Cada cual entonces tiene sus propias preocupaciones. La vida de la iglesia va un paso más allá. Va en dirección a dejar de pensar solo en lo personal, individual, y captar que también se trata de que hay cosas que son nuestras, que son de esta comunidad, de la iglesia precisamente. Pero no va más allá, ¿no? Nos quedamos aquí y eso es válido hasta cierto punto. Ahora, hay una antigua canción pentecostal cantada por todos los evangélicos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, ¿no? Eso es tomado de palabras del Señor Jesús que se dirige a los discípulos. A los discípulos les dice: ahora, a ver, dejen de mirar lo propio, lo cercano, lo cotidiano, y levanten la vista y miren un poco más allá. Dense cuenta, el campo está listo para la siega. Y a raíz de eso, les dice a los discípulos: pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, esa es una trampa benigna. Es una trampita, ¿no? Porque les dice a los discípulos: pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y claro, ellos piden. ¿Y quiénes son los obreros que envía Dios? Ellos mismos, los que han pedido, ¿no? Así que es peligroso pedir algunas cosas porque enseguida Dios te toma la palabra y te hace partícipe del asunto. Pero he dicho que es benigna porque es para bien, ya es para bien del sujeto. Y eso tiene que ver con la evangelización, pero todavía pensando en el ámbito de lo nuestro, es decir, de la iglesia. Sin embargo, el Señor tiene una perspectiva que va más allá. La perspectiva que le vamos a llamar, solamente para hacer la diferencia con lo anterior, con aquello que le podemos llamar del apostolado. ¿Ya? Apóstol es una palabra, es un sustantivo en español que deriva de la palabra griega apóstolos. Es sustantivo en singular, por si acaso, apóstolos. El plural es apostoloi. Y deriva de un verbo griego que quiere decir enviar o comisionar. Entonces no es simplemente un enviado, sino alguien que ha recibido una comisión y que recibe la autoridad para cumplir esa comisión. A veces se traduce por ministro también. Ok,
Ahora, el Señor Jesús les dice a los discípulos que los iba a constituir o convertir en apóstoles, con el objetivo o con la misión expresa de dar testimonio de su nombre, dar testimonio de su resurrección. En ese sentido, los 12 discípulos que se convierten en apóstoles, a pesar de la defección de Judas, ¿no? Judas sale y quedan 11, ese número es sustituido por los hombres a través de la elección con Matías, pero Dios realmente establece a Pablo. ¿Ya? Así que están los 12. Esos 12 son irreemplazables, son insustituibles y no hay todo eso que es una doctrina posterior de la sucesión. Eso no es bíblico, no está enseñado en la Biblia y más bien queda muy claro que los 12 quedan como 12, porque después, más de 50 años después, 65 años después realmente, en el Apocalipsis Dios revela que los 12 permanecen y se establece las bases de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, con el cimiento de los 12 apóstoles. O sea, la piedra angular es Jesucristo, pero los 12 cimientos son los 12 apóstoles. Así que eso no tiene sucesión, no tiene reemplazo, no hay continuidad. Ese es un ministerio único, histórico e irreemplazable. Ahí está. Hay algunos papeles así en la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de Moisés. Moisés fue seguido por Josué, pero no fue reemplazado por Josué. Es decir, Moisés tiene un papel único. Y lo mismo pasa con otros personajes. Pero ahora, volviendo a los apóstoles. Los 12 apóstoles son irreemplazables. Pero hay un apostolado, y la palabra es totalmente válida en el Nuevo Testamento, para todo aquel que recibe una instrucción de parte de Dios para hacer algo específico ordenado por Dios. En algunos casos, significa tomar el fardo y ponerlo sobre el hombro propio y cargar con la responsabilidad. Así que hay apostolados modernos, o a través del tiempo ha habido, y en nuestros días todavía hay. Es decir, una misión que Dios le da a alguien y ese alguien cumple esa misión a través de la guía del Señor. Y aquí tenemos el modelo inicial. Por primera vez, entonces, alguien está viendo la responsabilidad cristiana de llevar el Evangelio como un acto expreso. Ya hemos visto en el capítulo 7, al final del capítulo 7 y el comienzo del capítulo 8, cómo a raíz de la muerte de Esteban y la persecución que se lanza contra la iglesia, la primera persecución, muchos de la iglesia de Jerusalén son esparcidos por Judea, por Samaria y varias ciudades alejadas del imperio. Esas personas perseguidas, en cierta forma, se constituyen en apóstoles porque van, testifican de Jesucristo, en algunos lugares ganan personas y algo así. Pero esa es parte de su situación de perseguidos. Y aunque tiene cierta trascendencia, no es la forma en que Dios quiere llevar las cosas. Por primera vez en el pasaje que vamos a leer, hay un designio de Dios expresado y dirigido para que alguien
con el motivo expreso, realice un viaje y vaya de misión. ¿Ya? La misión de llevar el Evangelio, no solamente predicar, sino establecer la iglesia de Jesucristo en los lugares donde el Señor les guía. Así que ahora, después de esa introducción, veamos Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Creo que es muy importante notar que en el versículo 2, en el versículo 4, y aunque no hemos leído todavía en el versículo 9, se menciona al Espíritu Santo de una manera enfática para ver que todo esto tiene ese componente tan importante que es de carácter espiritual. Ya no es algo que los hombres puedan planear, tramar y que se realice por consenso de alguna manera, o que haya una votación, no es eso, es indicación de Dios. Y esa es la única forma en que funciona realmente. Todos lo sabemos de alguna manera y tendemos a ignorarlo. Tendemos siempre a querer hacer las cosas de alguna manera alternativa, porque tener en nuestras vidas la realidad que está descrita aquí es muy difícil. Hemos confesado nuestra fe y hemos dicho que creemos en un ser espiritual, único y simple, al que llamamos Dios. A los primeros cristianos les solían decir: ¿dónde está tu Dios? La pregunta lanzada desde el ambiente pagano significa: ¿dónde está la estatua a la que tú adoras? Porque eso es lo que hacían los paganos. A los primeros cristianos se les llamó inicialmente, en esa perspectiva, de ateos. Ateos. Quiere decir sin Dios. ¿Cómo? ¿Cristianos ateos? Sí, bueno, pero era la descripción de los paganos, porque los paganos estaban diciendo: estas personas que se dicen cristianas, se les pregunta ¿dónde está tu Dios? Y no pueden decir. A diferencia de los adoradores de Zeus, por ejemplo, ¿no? En realidad, en la época de los apóstoles, a Zeus ya no se le llamaba Zeus, se le llamaba Júpiter, porque era el nombre latino del antiguo dios griego Zeus. Los latinos, o sea, los romanos, le habían cambiado el nombre, ¿no? Era Júpiter. Y si alguien le preguntaba a uno de ellos: ¿dónde está Júpiter? Es decir, ¿dónde está tu Dios? Él decía: está en Pérgamo. Porque efectivamente en Pérgamo había un gran monumento, una estatua, estaba Zeus, o sea Júpiter, sentado
y se supone reinando sobre todo el mundo. Decían que esa era la representación del emperador romano. Y había un culto para el emperador de Roma a través de la imagen o la estatua de Júpiter. Así que ellos tenían su Dios ahí. Si les preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Ahí en Pérgamo. Allá. ¿Y ustedes cristianos dónde tienen a su Dios? Ah, no tienen Dios, son ateos. ¿Y saben qué? Había una ley romana que condenaba el ateísmo a muerte. Así que cuando a Policarpo le dijeron, mueran los ateos, ahí cuando lo estaban llevando al martirio justamente, ¿no? Él les dijo, mueran. Sí, porque en realidad él no reconocía que fuera ateo. Ahora, hablando ya con precisión, debemos decir, los cristianos no somos ateos, todo lo contrario. En realidad somos los únicos que tenemos al verdadero Dios. Pero el verdadero Dios tiene ciertas características. Una de ellas es que es invisible. Tal como hemos repetido en el primer artículo de la Confesión Belga hace algunos momentos, ¿no? Dios es invisible. Así que si alguien te pregunta, ¿y dónde está tu Dios? Sí, pues, ¿dónde está? Está, pero es invisible. En realidad la palabra invisible no es la descripción cabal de lo que debemos decir. Tal vez debiéramos, en vez de decir invisible, decir imperceptible sensorialmente. Imperceptible sensorialmente. Es decir, por los sentidos físicos o naturales no podemos captar a Dios. ¿Ya? Quisiéramos tocarle, ¿no? Quisiéramos. Como la mujer que sufría flujo de sangre, ¿se acuerdan en Lucas? Una mujer se acercó a Jesús y dijo, si puedo tocar su manto, seré sana. Y ocurrió. Sí, pero tocó el manto de Jesús cuando Jesús estaba caminando entre los hombres y por supuesto tenía un cuerpo físico. Pero ahora no está más Jesús. No hay forma de extender la mano y tocarle. Dios es imperceptible sensorialmente. El conflicto es que de vez en cuando, como cristianos, no estamos en un diálogo con la gente de afuera, sino con nosotros mismos. Y eso se hace crítico en el momento en que, por ejemplo, sufrimos una injusticia, de cualquier tipo. Alguien comete un atropello contra ti y tú ves que la cosa no pinta bien, a veces te calumnian, a veces te cobran lo que no es correcto. Recuerdo a un hermano de nuestra congregación que lo convocaron de la renta diciéndole que no había pagado sus impuestos. Y él se sonrió porque, claro que había pagado, visitó a su contador y le dijo, o le quiso decir, ¿no?, que le ayude con los comprobantes de todo lo que tenía pagado, y encontró que el contador había muerto. Ahora, él decía, he pagado, pero no puedo demostrar porque hay un problema, no accedo a los papeles que seguro están ahí, pero no puedo entrar yo y buscar.
Y mientras tanto hay un plazo, ¿no? Para que demuestre que he pagado. Y si no puedo demostrar, la postura de ellos es que si no he pagado, hay multas e intereses. Y era una cifra grande. Y entonces la pregunta de él es, ¿y dónde está Dios en una situación así? ¿Cómo es que Dios me defiende? Él es mi escudo, pero ahora la injusticia se va a producir y parece que no hay a quien acudir. Esto puede ser más fuerte todavía sentimentalmente cuando se trata de amores, ¿no? La persona que está enamorada de alguien y no le va bien, entonces le ruega, Señor, haz que me quiera o algo así, y parece que no sucede nada. Y a veces no sucede. Dice, pero yo creí que Dios estaba de mi parte. ¿Dónde está Dios? El nombre utilizado en el Antiguo Testamento por Dios para referirse a sí mismo es algo que en la traducción, en nuestras Biblias, Reina Valera, utiliza la palabra Jehová. Ahora se sabe que Jehová no es la pronunciación correcta, que seguramente sería algo diferente, porque Jehová solamente suena así en español, porque hemos transformado la I en J. ¿Bien? Entonces tendría que ser algo más parecido a Yahvé. Ya, pero ¿saben qué? Dios no se hace problemas con la pronunciación de su nombre, ¿no? En realidad, siendo estrictos, lo único que tenemos como cierto es el tetragramatón. Tetra es 4, ¿no? Las 4 letras sagradas. ¿Cómo se debe pronunciar? Es muy difícil porque las 4 letras son consonantes. No se conoce cuáles son las vocales que tienen que ir. Entonces, lo que han hecho algunos para tener una palabra que se pueda pronunciar ha sido prestarse las letras de otras palabras divinas también, Elohim y Adonai, y las han puesto dentro de la palabra de las 4 letras. Y de ahí ha surgido algo parecido a Yahvé o Jehová, pero no tenemos la certidumbre. ¿Bien? Así que Dios no solamente es invisible, sino es impronunciable. Y eso podría ser un problema muy grande, ¿no? Si su nombre es impronunciable, realmente no habría salvación. ¿Saben por qué? Porque solamente aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Esa es la ley. El que invocare el nombre del Señor, él será salvo. Pero si no se puede invocar su nombre porque no sabemos cómo se pronuncia. Sí, todo eso está resuelto. Pero cuesta $1,500 la receta, así que los que quieren que les avise, hagan fila. Felizmente todos se dan cuenta que es una broma, por supuesto. De gracia recibisteis, dad de gracia, no, esto jamás se podría cobrar. Además, $1,500 sería una pigricia, ¿no? Frente al valor que tiene. ¿Cuál es la solución a este problema? Filipenses capítulo 2 dice que a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué?
para que en el nombre de Jesús se agache toda cabeza y se doble toda rodilla para poder ser salvos. Así que no te hagas problemas con el tetragramatón, ¿ya? O la pronunciación, no importa. Invoca a Dios en el nombre de Jesús. Si hay una lección que corre a través de todo el libro de los Hechos, es esa justamente, porque nos va diciendo que Dios está presente a través del Espíritu Santo. Eso se repite una y otra vez a través de los 28 capítulos del libro de los Hechos. Pero junto con eso, paralelamente y confluyendo en su propósito, también se nos anuncia que en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Ya? Y hemos visto en el capítulo 3 que cuando a Pedro y Juan, que están entrando al templo, el cojo les extiende la mano pidiendo una limosna. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Fue sano. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Así que, ¿quieres invocar a Dios? Sí, claro. Hay momentos en que es lo único que queremos. Invocar a Dios. Pedirle a Dios que se haga presente y que nos muestre su presencia. Muy bien. Invoca el nombre de Jesús. Y Romanos capítulo 10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa confesión es en sí misma una invocación. ¿Ya? Es un llamado, es una súplica para que Dios se haga presente en Jesús. Ahora, yo sé que están con barbijo y todo eso, no importa, Dios no tiene problemas de audición como yo. Yo soy un poco sordo, pero Dios no. A través de tu barbijo Dios te va a escuchar. Hermano querido, yo te ruego en el nombre de Jesús que ahora invoques a Jesucristo. Ahora mismo. Ahora. Ok, muy bien. ¿Qué tal si le dices: Jesús, ven a mi vida? Jesús, ven a mi corazón. Jesús, quiero caminar contigo. De aquí en adelante no quiero otra cosa. Quiero estar contigo. Hechos capítulo 13 nos comenta un donde, eso es Antioquía, la iglesia de Antioquía, un cuando, es decir, cuando la iglesia ya estaba establecida y estaban presentes estas personas que no tienen nada que ver con los apóstoles de Jerusalén, son otras personas, otros líderes, son los ancianos de Antioquía, junto con Bernabé, él sí vino de Jerusalén, y Saulo, que fue traído de Tarso, ¿ya? Y que su nombre ya es Pablo. Estos hacían lo mismo que hacían los ancianos de Jerusalén antes del problema con Esteban. ¿Qué estaban haciendo? Dice, ministrando estos al Señor. Ahora, hermanos, este es un tema muy importante que necesitamos reflexionar. ¿Bien? Para entender si es que estamos haciendo algo parecido, similar
Si estamos en la línea, ministrar al Señor, ¿qué es eso? Nos reunimos aquí a las 9:30 de la mañana, los domingos, para conformar la congregación. Como iglesia, juntos, nos dirigimos a Dios, alabamos su nombre, le agradecemos, le rogamos también en la oración de intercesión y escuchamos su palabra, oramos. Ese es el culto. Y eso es básicamente lo que creemos que se debe hacer sobre la base de la Escritura. Nada de eso hemos inventado nosotros, es siguiendo la Escritura. Ahora, ese no es el único caso en que la iglesia puede realizar este hecho. ¿Cuándo es la última vez que un hermano te ha llamado y te ha dicho, oye fulanito, ¿por qué no nos reunimos? Y tú le dices, sí, ¿para qué? Para orar. Pero tenemos la reunión de oración los miércoles a las 7 de la noche y tenemos también la oración diaria en el grupo La Brecha, ¿no? Y ¿para qué quieres reunirte? Ya basta de tanta oración, ¿no? No lo vamos a molestar a Dios también orando todo el rato. Seguro que tiene tanta ocupación. Es imposible molestar a Dios por exceso de oración. Dios se goza con la oración de los suyos. Pero la pregunta era, ¿cuándo ha sido la última vez que un hermano te ha dicho, reunámonos y vamos a orar? Y entonces tú empiezas a sospechar, ¿no? Y dices, seguro que no le está yendo bien en sus negocios y por eso quiere orar, ¿no? Quiere que yo le apoye en oración. Y le preguntas, ¿qué? ¿Por tus negocios? No, dice él, no he pensado en negocios. Ya. Seguro que tiene problemas familiares, por eso quiere orar. No tengo. ¿Por qué quieres orar? Ahora ayúdenme, por favor. No se molesten, ya no. Pero pregúntenle a la persona de lado. ¿Quieres orar? ¿Quieres que oremos? Pero entonces, vamos un paso más adelante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué quieres orar? Ahora, es totalmente válido que quieras orar porque necesitas muchas cosas de las cuales quieres hablar con Dios y hacer tus peticiones, ¿no? El Padre Nuestro, por ejemplo, es una buena indicación. Hay que orar para pedir perdón por nuestros pecados. Hay que orar para recibir auxilio porque tenemos que perdonar al prójimo que nos ha ofendido. Hay motivos así. Pero ahora no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que es poco practicado, que es la oración solamente para encontrarnos con Dios. En las relaciones humanas, lo más cercano a eso es la época del enamoramiento. Es cuando un muchacho se arregla con una chica y entonces le dice, ¿qué tal si esta tarde nos encontramos? Y ella le dice, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Acabamos de arreglarnos, ¿para qué? Sí, ¿para qué? O sea, si encontramos una respuesta así,
Entonces, realmente algo muy extraño. Es solo para estar juntos, pues, ¿no? Porque está enamorado. Sí, pero ¿saben qué? Guardando las diferencias, por supuesto, en el corazón del verdadero creyente hay un anhelo de encontrarse con Dios. Y ese encuentro es genuino cuando es en particular. El Señor Jesús dice, no hagas como los hipócritas que para ser vistos de los hombres oran en la calle, ¿no? O sea, los fariseos de verdad hacían tocar trompeta, ¿ya? Para que la gente vea, están orando en la calle. Dice, no, tú por el contrario, entra a tu aposento y cerrada la puerta, es decir, en secreto, habla con Dios. Pero esa es la oración personal y en secreto. Solamente cuando eso ocurre, entonces es válido que en congregación la gente de verdad realice la oración. ¿Les puedo hacer una confesión personal? Que no salga de Bolivia, ¿ya? Que no me gusta orar. No me gusta orar junto con otra gente. Indefectiblemente tengo que luchar con mi mente para que no empiece a divagar y volar y pensar en otras cosas. Al orar quiero estar concentrado en la oración, pero cuando estoy con otras personas me es muy difícil. Personalmente prefiero orar a solas. Es cuando estoy a solas con el Señor, cuando puedo sentirme cómodo con la oración. Sí, pero hay una responsabilidad de orar en congregación. Los que no participan de nuestros grupos de oración, les invito cordialmente, únanse. Es necesario que practiques la oración en privado, pero que también ores con nosotros. Esto es lo que estaba haciendo la iglesia de Antioquía, especialmente ese grupo de ancianos que estaban ministrando al Señor. Y entonces ocurre esto maravilloso. El Espíritu Santo les habla. El Espíritu Santo les habla. De vez en cuando la pregunta vuelve a surgir, ¿no? Alguien que dice, ¿por qué en la época de los apóstoles habían milagros, habían cosas sobrenaturales, como esta, por ejemplo, que el Espíritu Santo les habla? ¿Cómo? ¿Fue una voz audible? ¿Fue una voz en su corazón? ¿Hubo truenos como en Pentecostés? ¿Hubo un viento recio? ¿Sí? Y no dice cómo. No dice cómo. Dice qué. Porque el cómo es diferente en muchas situaciones. A veces es de una forma y a veces es de otra. No se preocupen con las formas. Pero hubo una realidad. La voz del Espíritu se produjo. Y entonces las personas que dicen, pero ahora no ocurre. Sí, pues, porque ahora no oras. Ese es el problema. ¿Hay respuesta a la oración? ¿Saben qué? Hagan una pruebita. Abran un cuaderno de actas y escriban los motivos de oración. Y si después de un tiempito repasan, van a encontrar, oré por tal cosa. Dios respondió. ¿Y cómo es que no me daba cuenta? Sí, porque no prestabas atención, por eso necesitas el cuaderno de oración. Claro que Dios responde. Claro que responde.
Y no tendrías que asombrarte, por supuesto, porque Dios está vivo, está presente. No lo podemos percibir, pero Él está aquí, está actuando y todavía está hablando. O dice la Biblia en un lugar que ya no habla. Claro que habla. Nosotros estamos sordos por la falta de búsqueda, de práctica en el encuentro con el Señor. Y ahora necesito hacer otro paréntesis y otra aclaración, porque la primera línea del versículo 2 pone una notita, agrega, dice, ministrando estos al Señor, ministrando es el gerundio. Y le agrega otra, y ayunando. Entonces, las personas que están preocupadas con el asunto dicen, pero entonces, ¿lo del ayuno funciona o no? Conste que no es el único lugar donde dice esto. En el versículo 3 repite y luego hay otra mención más al ayuno. Lo que nos está indicando es un mandato a ayunar. No, nos está contando que ayunaban. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que a través de el desarrollo del libro de los Hechos, la comunidad que nació judía con sus costumbres y prácticas fue mutando hacia el modelo neotestamentario de la iglesia de cristianos con prácticas y costumbres diferentes. Por eso, algunos años después, cuando el apóstol Pablo se dirige a los colosenses, en el capítulo 2, les dice, todo eso no tiene sentido. Los que ayunan pensando que con eso le tuercen el brazo a Dios y le obligan a hacer cosas, están muy equivocados. Lo que recibimos de Dios no es porque le obliguemos a hacer en base a nuestro ayuno o cualquier otro tipo de sacrificio. Dios lo hace de gracia. Eso implica gratis. No necesitas ayunar para conseguir que Dios haga algo por ti. Lo que necesitas es creer en sus promesas. Vamos a ver más adelante en el mismo libro de los Hechos, más y más veces la aclaración de ese cambio que hubo entre la comunidad judía con sus costumbres. Por ejemplo, los apóstoles iban al templo cada día. Ahora eso sería imposible. Muy bien, pero entonces, ¿qué es lo que les dice el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No le dice a toda la iglesia de Antioquía que salga de misiones. Por si acaso, misión es un sinónimo de apostolado. Un apóstol es un misionero. Exactamente, eso significa. No dice que toda la iglesia tiene que convertirse en cada uno de ellos misionero. Pero la iglesia tiene que ser misionera. ¿Cómo? Enviando a Bernabé y Saulo. En ese caso. En otros casos, por supuesto, han sido otros los enviados y es algo dinámico. Resulta que en el primer viaje parten los dos, más Juan Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos, hacia el primer viaje y uno de ellos se acobarda, ¿no? En el viaje, Marcos, y vuelve. Y los dos, es decir, Bernabé y Saulo, siguen.
En el segundo viaje misionero encuentran otras personas y en los diferentes lugares donde van llegando van reclutando nuevas personas para unirse al equipo. ¿Por qué? Porque es algo dinámico. Hay también misioneros de corto plazo, es decir, que hacen un viaje corto, participan, actúan, ayudan, y eso es todo. Lo que no hay es, en el reino de Dios, gente inútil. ¿Saben qué? Una epístola hay en el Nuevo Testamento para decirnos esa verdad. En el reino de Dios no hay inútiles. ¿Cuál es esa epístola? Filemón. Filemón. Para eso es. Les hubiera querido decir, tócale el hombro al de al lado y pregúntale, ¿eres tú un inútil? Pero claro, lo podrían tomar a mal, así que no le digan tal cosa. Pero yo les voy a decir, ¿eres un inútil? Y yo mismo voy a responder, no. En el reino de Dios no hay inútiles, pero hay desobedientes. Hay desobedientes porque no quieren escuchar al Señor y no lo escuchan. Y saben, hay un fenómeno extraño. La gente que no quiere escuchar al Señor concluye en que no lo ha escuchado. No se trata de que Dios no ha hablado, se trata de que no han querido escuchar y por eso no han escuchado y luego creen que Dios no habló. Pero Dios está hablando todo el tiempo. Y Dios lo hace de manera clara. La primera cosa que Dios nos dice es que vengas a Jesucristo y recibas el perdón de Dios y que te reconcilies con Él. Ese es el llamado evangélico. Pero después de eso hay llamados en plural ministeriales. Dios te dice que hagas algo en específico. ¿Se acuerdan que Él le dijo a Cornelio? Envía hombres y haz traer a Pedro. Él te va a decir algo. Cornelio obedeció, Pedro fue, le predicó el evangelio y Cornelio y los que estaban con él fueron salvos. Así que así es el asunto, ese es el modelo y eso es lo que ocurre constantemente. Otra vez, necesitas escuchar a Dios, necesitas escuchar a Jesucristo, necesitas saber que hay un lugar en el reino de Dios y hay un ministerio para ti, hay un llamado. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Para cada cristiano hay dones de Dios. Dones para servirle. Así como no hay desocupados e inútiles, tampoco hay personas que no estén dotadas. Es decir, que Dios no les haya dado la forma de cumplir su llamamiento a través de los dones que Él mismo ha dado. Pero una cosita más. Así como no hay gente sin dones, porque no hay sin ministerio y no hay sin llamamiento, cada persona va a tener que dar cuenta de los talentos recibidos y no utilizados. Es decir, los desobedientes van a dar cuentas. En el caso de Bernabé y Pablo,
Ellos fueron separados, eso es lo que ordena el Espíritu Santo, ¿no? Apartadme a Bernabé y Saulo para la obra. Es su obra. Ellos salieron a la misión que Dios les envió, les encargó. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Seleucia es la población del norte de Siria, cercana a Antioquía, pero que está a la orilla del mar, es un puerto. Y de allí navegaron a Chipre. ¿Por dónde navegaron? ¿Por qué mar? Por el mar Mediterráneo, ¿no? Chipre es una isla en el mar Mediterráneo. Y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué predicaron a los judíos? Porque eran judíos. Tanto Bernabé como Saulo eran judíos, fueron a buscar a aquellas personas que ya tenían una base para poder hablarles del Evangelio de Jesucristo, pero no se quedaron con los judíos exclusivamente. Dice, tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y aquí vemos que el gobernador de ese lugar, Sergio Paulo, no era judío, su nombre es romano. Pero van y le anuncian, porque ya ellos han salido no con mentalidad de los de Jerusalén, han salido con la mentalidad de los de Antioquía. Las fronteras ya para ellos no existen. ¿Se predica a los judíos? Sí, pero también se predica a los gentiles. ¿Va a haber oposición? Claro, claro. La predicación del Evangelio, la predicación apostólica, siempre es una invasión al reino de las tinieblas. Claro que va a haber reacción, va a haber oposición, pero estamos bajo el estandarte de Jesucristo. En Jesucristo hay victoria. ¿Saben qué? Esta parte, este comienzo del capítulo 13 es muy lindo y debe traer esperanza para nosotros. Hay un lugar todavía en el reino de Dios donde nosotros podemos ser participantes. ¿Saben por qué? Porque siempre hay acceso a la frontera espiritual. Y siempre podemos hacer algo para invadir el reino de las tinieblas con el estandarte de la justicia, de Cristo, del Evangelio de salvación. Voy a leer otra vez este versículo, lo que dijo el Espíritu Santo. Y les ruego que ustedes hagan lo mismo conmigo. Es el versículo 2. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y esta vez solo por razones de aplicación, no de interpretación, solo de aplicación, vamos a cambiar el nombre de Bernabé y Saulo. Y vamos a poner nuestros nombres. ¿Ya? Apartadme a, di tu nombre, y de la persona de al lado, para la obra a que los he llamado. Dios tiene todavía lugares para conquistar. Contigo, a través de ti.
Tal vez se trate del vecindario, o tal vez de una ciudad que ni conoce su nombre por ahora. No sabemos. Pero lo que sí debes hacer es inclinar tu oído, disponerlo para escuchar a Dios. Dios todavía está hablando. Todavía su voz resuena. El Espíritu Santo está presente y todavía quiere alcanzarnos para enviarnos. Vamos a orar. De pie, por favor. Bendito Señor, estamos conscientes que no hemos leído un cuentito infantil. No es una novela, no es una fábula. Estamos leyendo historia de aquello que realmente pasó y que refleja lo que todavía está pasando, porque tú no estás muerto, estás vivo, estás presente y estás activo y todavía estás hablando. Nosotros sabemos que nos puedes hablar por tu Espíritu. Y ahora queremos abrir nuestros corazones, no solo nuestros oídos. Queremos mostrar disposición para ir a donde nos envíes. En el nombre de Jesús. Amén.